Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México. Tenemos se empezó a hacer un trabajo, una pequeña investigación que me voy a permitir leer por cuestión de datos específicos en el grupo. El 1 de abril de 2015, una explosión e incendio en las plataformas de Apcatún permanente, ubicada en la sonda de Campeche, dejaría la muerte de 4 personas. De ellos, eh, son trabajadores, parte fueron trabajadores de Cotemar y más de una decena de heridos. El incendio en la plataforma Apcatún permanente dejó a Pemex sin 220,000 barriles de crudo diario. La baja implicada implicó un valor de 9.93 millones de dólares. El 7 de febrero de 2016, un incendio en la plataforma Apcatún A, en el Golfo de México, dejó como saldo 3 trabajadores muertos, uno de ellos también de la empresa Cotamar. El 22 de agosto de 2021, una explosión e incendio en la plataforma marina EQA2 de Pemex dejó un saldo de 7 muertos, 1 de Pemex y 2 de BMCI y 4 de la empresa Cotamar. Por la explosión, Pemex señaló una caída de una producción de 423,000 barriles, que tendría un costo de 24.9 millones por día. El 7 de julio de 2023, un incendio en la plataforma Nohoch, que tiene Pemex en el complejo Canterbell, en la sonda también de Campeche, dejó como saldo 2 trabajadores fallecidos de la empresa Cotemar. 5 colaboradores de Cotemar que resultaron lesionados, de quienes su estado de salud se reportaba como estable, según informa la propia empresa. Un trabajador de Cotemar que sigue en calidad de desaparecido. A todo esto, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, señaló una afectación de la producción de 700,000 barriles perdidos. Todos estos incendios han dado pérdidas humanas, económicas a Pemex. Han tenido en común el trabajo que realiza la empresa contratista de Cotemar. Con todos estos acontecimientos, pues la pregunta que nosotros contamos con los contratos, se cuentan con los contratos, con 3 contratos que se han otorgado a esta empresa. Y con todos estos datos, con toda esta información que se ha obtenido, pues una de las preguntas, la pregunta sería, ¿qué es lo que está pasando? De esta forma se está beneficiando a esta empresa que todavía tiene contratos vigentes, o cuál sería el mensaje, cómo ahí se realizaría el trabajo con este tipo de empresas que finalmente, pues aparte de realizar un trabajo hacia Petróleos Mexicanos, pues también están recibiendo ellos un gran beneficio.
¿Cuál sería su opinión, señor presidente? Mi opinión es que se tiene que hacer la investigación. Eso corresponde a la Fiscalía General de la República. Se tienen que reparar los daños. Desde luego, lo más triste, pues es la pérdida de las vidas humanas, de los trabajadores, sean de la empresa, constructora, contratista o de Pemex. Son pérdidas de vidas que es lo que más duele. También hay pérdidas económicas y también contaminación, porque hay derrame de aceite cuando se llevan a cabo, lamentablemente, cuando suceden estos accidentes. Tienen que ver mucho estos accidentes con fallas, descuidos, falta de profesionalismo, porque hay veces que mandan a los trabajadores a hacer labores en las plataformas y hay fugas. Y como sucedió en esta última ocasión, se ponen a trabajar y hay una fuga y se infiere de que esto fue lo que produjo el incendio, esa fuga que existía. Entonces, sí tiene la empresa, cualquiera de las empresas que trabajan en plataformas, en labores de perforación de pozos, en mantenimiento, tienen que tener más cuidado, tiene que actuarse más en lo preventivo, más profesionalismo. Todas estas empresas pues tienen ya mucho tiempo trabajando en la industria petrolera y hay que hacer la investigación como tú lo estás planteando, fincar responsabilidades y ver si se les tiene que castigar, ya sea con lo que es obligado, la reparación de los daños, y también con la posibilidad de suspenderle los contratos. Hay algo que quiero que se conozca, que se sepa. En el mundo, en la industria petrolera, se dejó de invertir en equipos de perforación y son escasos. Y se cobraba mucho por estos trabajos. Pemex está haciendo un ajuste para que se cobre lo justo. Para tener una idea, habían costos hasta de $20 por barril extraído. Y ahora han bajado hasta $10 por barril extraído. Tengan en cuenta que un barril de petróleo se vende en más de $60. Si cuesta 20 extraerlo, la utilidad, la ganancia son 20 dólares por barril. Perdón, $40 por barril. Pero si cuesta extraerlo 10, aumenta la utilidad a $50. Por eso es un gran negocio el petróleo. Y es un gran negocio porque no se le paga renta a la naturaleza, es extractivo.
es algo que nos dejó la naturaleza, el petróleo. No todos los países del mundo tienen petróleo. De los alrededor de 200 países del mundo, 20 tienen petróleo. Y uno de esos países que tiene petróleo es México, gracias a la naturaleza. Y eso nos permite financiar nuestro presupuesto. En un tiempo, cuando era bastante la extracción y además no pagaban impuestos los potentados, el presupuesto se conformaba básicamente de los ingresos del petróleo, hasta el 40% del presupuesto. De cada peso del presupuesto, 40 centavos provenían de los ingresos del petróleo, de la venta del petróleo. Ahora, de todas maneras, se obtiene alrededor del 25% del presupuesto del petróleo. Entonces, Pemex está haciendo un esfuerzo por bajar los costos, ¿sí? Y al mismo tiempo está enfrentando la escasez de equipos de perforación. Entonces, no es tan sencillo decir, cancelamos estos contratos con estas empresas de perforación porque no se tienen equipos. Antes, cuando no se había desarrollado tanto la privatización en Pemex, en el periodo neoliberal se privatizó mucho la industria petrolera como la industria eléctrica. Antes Pemex contaba con sus equipos de perforación y eran administrados por los trabajadores de Pemex. Un equipo de perforación estaba compuesto con 15, 20 personas por turno. Los trabajadores que se les conocía, yo creo que todavía, como ayudantes de piso, los changos, que eran los que se subían en la torre de perforación para ir metiendo la tubería para perforar, y el perforador, que era como el jefe del equipo de la cuadrilla. Estos trabajadores pertenecían a Pemex, se hacía todo por administración y habían equipos de perforación de Pemex. Cuando inicia el proceso de privatización, desaparecen todos los equipos de perforación y todo se contrata con empresas privadas. Esto desde hace 30, 40 años, el tiempo que lleva el periodo neoliberal, básicamente. Entonces, hay esa situación. En el caso de los accidentes, es la Fiscalía la que está viendo este asunto. Me ha informado el director de Pemex y va a continuar la investigación y vamos a seguir haciendo un llamado a las empresas para que cuiden a sus trabajadores, para que se actúe de manera responsable. Se tendría que volver, bueno, en este caso, a rescatar estos equipos. Sí. En todo caso, como está la tecnología mexicana. No hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Son de las cosas que no nos dio tiempo, porque, pues imagínense, ¿no? Remontar 36 años
de política neoliberal. Hay que optar, la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes. Entonces, cuando llegamos sabíamos que teníamos que iniciar la transformación, pero que teníamos que definir con mucha claridad nuestras prioridades para no dispersar nuestros esfuerzos. Y entonces definimos que lo más importante era rescatar a Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, en lo general, que, por ejemplo, en el caso de Pemex, no se siguiera cayendo la producción, porque se llevaban 15 años consecutivos con disminución, con pérdida, con declinación de la producción. Y si seguíamos así, íbamos a terminar comprando petróleo crudo, materia prima, porque fue muy responsable lo que hicieron. Bueno, hasta lo podemos ver, no tienes una gráfica de producción. Repetirla, porque es importante. Entonces, ¿qué hicimos? Pues eso, como prioridad. ¿Cómo detenemos la caída de la producción? Y remontamos esa declinación para rescatar la producción petrolera. Y que no tuviésemos hoy que estar importando petróleo. ¿Por qué no pones la otra que es más, sí, una de esta? No. Sí, esta, pues, no, hay una de producción. ¿Mande? Este es, sí. Sí, pero este es global. Sí, esta es la caída, exactamente. Estos son 15 años. Miren, de 3.400.000 barriles, 3.383.000 en el 2004. Aquí encontramos 1.642.000. La mitad en 15 años. ¿Y qué hemos hecho desde que entramos? A ver si sigue la de ahora. Levantamos de 1.640.000, esto hicimos. Esto, aquí estamos. Ese es el promedio para el 23. Pero miren, y no queremos pasar de esto. Vamos a dejar aquí, porque tenemos que cuidar también este recurso, que es de todos y es de las generaciones venideras. Pero es lo que necesitamos para la segunda prioridad que nos propusimos: dejar de comprar las gasolinas en el extranjero, ser autosuficientes. Y se invirtió como nunca en la refinación. Se están modernizando las 6 refinerías, se terminó la refinería de Dos Bocas, se compró
la refinería de Deer Park. Estamos construyendo 2 plantas coquizadoras, una en Tula y otra en Salina Cruz. Y con eso, el año próximo, vamos a ser autosuficientes. Ya no vamos a comprar las gasolinas, el diésel en el extranjero. Ese fue otro propósito. ¿Qué nos queda pendiente? Pues que esta producción nos rinda más. Sí, seguimos bajando los costos de extracción. También para hacer esto y para que nos alcanzara el presupuesto, porque Pemex no se ha endeudado, al contrario, tiene menos deuda que cuando llegamos, Pemex. Eso se puede probar. Entonces, ¿por qué ahora nos alcanza el presupuesto? ¿Saben qué hacían? Y esto es muy importante decirlo y estar como disco rayado, repitiéndolo. No les importaba, aunque parezca increíble, extraer petróleo. Les importaba hacer negocios con los contratos. Lo que les importaba era la corrupción. Lo que les importaba era robar. ¿Saben qué hacían? Que del presupuesto de Pemex, en vez de destinarlo donde está el petróleo, en el sureste, en tierra, en aguas someras, la mitad del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se destinó al norte del país y a las aguas profundas, donde es muy poco el petróleo y donde cuesta mucho extraerlo. ¿Pero por qué hacían eso? Porque de una u otra forma obtenían contratos y era negocio para las empresas particulares, nacionales y extranjeras, sobre todo extranjeras, aunque no fuese negocio público, para la hacienda pública, para la nación. Entonces cambió eso. Entonces ahora la inversión la destinamos pues al sureste. Se empezaron a caer los pozos de la sonda de Campeche, porque fueron los que mantuvieron por años la producción petrolera, pero empezaron a declinar también porque los sobreexplotaron, querían sacar y sacar petróleo y intervinieron los pozos y los manejaron de manera irracional, contaminaron muchos pozos y se produjo mucha quema de gas a la atmósfera con todos los daños de contaminación. Entonces, esa declinación, ¿cómo la hemos venido resolviendo? Pues con los nuevos pozos, porque invertimos en exploración desde que llegamos y tuvimos suerte y encontramos muy buenos yacimientos. Y ahora por eso Tabasco vuelve a ser, luego de más de 30 años, el principal productor de petróleo en el país. Lo fue Campeche durante mucho tiempo. Entonces ahora ya con la producción de Tabasco se logra tener esta capacidad. ¿Qué nos queda pendiente? Decía, bueno, seguir ahorrando, eficientando, evitando la corrupción en Pemex. Debe seguir eso. ¿Sí? Y lo que no se pudo hacer,
recuperar la industria petroquímica, que la destruyeron. No quedó nada. Teníamos una industria petroquímica de lo mejor del mundo y de manera irresponsable la dejaron caer. Entonces, tampoco en un sexenio se puede hacer de nuevo una planta petroquímica, una industria petroquímica que tiene futuro, porque nos convertimos de productores y hasta exportadores de petroquímicos en importadores, porque quedaron en el abandono todos los complejos petroquímicos del país. Pero bueno, ya vendrán otros a hacer esa tarea. Ya nosotros lo que hicimos fue detener, ¿sí? La caída en la producción, impulsar la refinación y rescatar a Pemex. Y lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad, pero sí falta todavía más trabajo y el que se pueda ir también a el manejo de actividades que antes se llevaban a cabo por administración. Y tenemos trabajadores de primera, trabajadores petroleros técnicos muy buenos. Si estamos saliendo adelante en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, con los ferrocarriles, pues es por los trabajadores. En general, los de la industria de la construcción, los trabajadores mexicanos son excepcionales. Por eso tenemos muchas obras de infraestructura, pero sí hay que pagarle bien a los trabajadores y cuidarlos, que no haya accidentes, que no se arriesguen. Hace poco una empresa, Motangil, que está trabajando en el Tren Maya, celebraba que llevaban muchísimas horas, días, meses, creo que años, sin accidente, sin un accidente. Eso debe ser también un objetivo de las empresas, el cuidar a los trabajadores. Y en la industria petrolera, qué bien que estamos tratando este tema, hace falta que haya más cuidado. Gracias, señor presidente.